Hola, mi nombre es Rubén Rauda Cortés y pertenezco al grupo 406. Este tema es acerca de la materia de patología titulado Infiltración y Metástasis. El contenido está basado en el libro de patología de Robbins, páginas 220 a 228. Como una pequeña introducción, la infiltración y la metástasis son las principales causas de la morbimortalidad por cáncer y se deben a interacciones complejas entre las células cancerosas y estromales y la matriz extracelular, que como pueden ver en la diapositiva se abrevia como MS, matriz extracelular. Todo esto se puede resumir en una serie de pasos que incluyen la infiltración local, la intravasación en los vasos sanguíneos y linfáticos y el tránsito por esos vasos y también su extravasación. Además de que estas metástasis pueden originarse por micrometástasis y el crecimiento de las mismas hasta generar los tumores que pues vemos macroscópicamente. Para dividir esto, la cascada metastásica se divide en dos fases. La primera es la invasión de la matriz extracelular y la segunda es la diseminación vascular y acogimiento de las células tumorales. Ahora, pasando a la infiltración de la matriz extracelular, los tejidos humanos se organizan en una serie de compartimientos, entre ellos por dos tipos de matriz extracelular, que van a ser las membranas basales y el tejido conjuntivo intersticial. Y ambos tipos de matriz extracelulares están constituidos por colágenos, glucoproteínas y proteoglucanos. Y las células tumorales deben interactuar con la matriz extracelular en varios estadios de la cascada metastásica. Ahora, la invasión de la matriz extracelular va a iniciar esa cascada metastásica y se va a tratar de un proceso activo que se puede dividir en varios pasos secuenciales. El primero va a ser el aflojamiento de las conexiones intercelulares entre las células tumorales, que pues lo más relevante es que la E-caderina puede transmitir señales que se oponen al crecimiento porque secuestra la beta-catenina. La función de la E-caderina se pierde en casi todos los cánceres epiteliales por inactivación de los genes de la misma mediante mutaciones. Y esto va a activar a los genes beta-catenina o expresar inadecuadamente los factores de transcripción Snail and Twist, que suprimen la conexión de la E-caderina. El segundo punto es la degradación local de la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial. Aquí la catepsina D y el activador del plasminógeno urosinasa se han vinculado con la invasión tumoral. Y también la MMP9, que es una gelatinasa que degrada el colágeno de tipo 4 de la membrana nasal epitelial, está implicada en este proceso. Y también estimula la liberación de VEGF de la reserva secuestrada de la matriz extracelular. Entonces, en el segundo punto van a interactuar la catepsina D, el activador del plasminógeno urosinasa y la MMP9, que en pocas palabras se caracteriza por degradar el colágeno tipo 4. El tercer punto son cambios en la unión de las células tumorales en las proteínas de la matriz extracelular. La pérdida de adhesión de las células induce a la apoptosis, pero en este caso las células tumorales son resistentes a este tipo de muerte celular. Además, la matriz sufre cambios que van a fomentar la infiltración y las metástasis. Un ejemplo de ello sería la degradación de las proteínas que están en la membrana basal.
el colágeno 4 y la laminina por MMP2 y MMP9 que mencioné anteriormente. El cuarto punto es la locomoción, que empuja a las células tumorales a través de la membrana basal y degrada las regiones de proteólisis de la matriz. Ahora la diseminación vascular y acogimiento de las células tumorales. Introduciendo este subtema, sus propiedades invasivas de las células tumorales suelen escaparse de su lugar de origen y entran a la circulación, y por ende puede provocar una metástasis. Además de que la mayor parte de las metástasis se localizan en el primer lecho capilar que se encuentra en el tumor. Y este tropismo por determinados órganos puede explicarse por los siguientes mecanismos. El primero son las células tumorales, que pueden expresar moléculas de adhesión cuyos ligandos se expresan de forma preferencial en las células endoteliales de un órgano diana. Con órgano diana se refiere a un órgano específico donde las células tumorales se van a adherir. El segundo punto son las quimiosinas, que por ejemplo muchos cánceres expresan el receptor de quimiosinas CXCR4, que está relacionado con la extravasación de las células tumorales que circulan, y que estas son originadas en neoplasias. Un ejemplo de esto sería en el cáncer de mama. Y el último punto también tiene que ver con el tejido diana, que aunque este no sea propicio, puede generarse tumores. Ejemplo de ellos son el músculo esquelético o el vaso, que a pesar de que tienen buena vascularización, los tumores que se pueden llegar a formar son excepcionales. Los antígenos tumorales, como la tirosinasa, es una enzima implicada en la síntesis de melanina, que solo se expresa en los melanocitos normales y los melanomas. También el cáncer es un trastorno causado por mutaciones conductoras en los oncogenes y genes supresores de tumores, que en su mayoría son adquiridas en lugar de hereditarias. Ejemplo de ello son, por ejemplo, los cánceres causados por fumar, el tabaco, exposición a radiación o luz solar. Y en este ejemplo puedo decir que es muy importante utilizar el protector solar, ya sea químico o físico, porque en nuestra vida diaria, aunque estemos en nuestra casa, los rayos UVA y UVB pueden penetrar las ventanas o cuando estemos en la calle y hacer contacto con nuestra cara. Entonces las células de nuestra cara pueden llegar a tener alteraciones genéticas debido a esa radiación por parte de estos rayos ultravioleta. Además de que uno de estos antígenos es la tirosina, una enzima que está implicada en lo que son los melanomas. Otro grupo de antígenos tumorales son los antígenos del cáncer testicular, que aunque la proteína esté presente en el testículo, no se expresa en la superficie celular para poder ser reconocida por los linfocitos TCD8, dado que los espermatozoides no expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y por último, otra clase importante de antígenos tumorales son las proteínas víricas,
El mecanismo es de que mediante evidencias científicas los linfocitos T citotóxicos reconocen a los antígenos víricos y también están presentes en papeles de vigilancia frente a tumores inducidos por virus porque tienen capacidad de reconocer y destruir las células infectadas por esos virus. Pasamos a las respuestas inmunitarias eficaces frente a los antígenos tumorales. Como pueden observar del lado derecho, este esquema representa una presentación cruzada de antígenos tumorales e inducción de la respuesta antitumoral que va a estar mediada por los linfocitos T citotóxicos CD8. Como pueden observar, está el tumor de que el proceso de la presentación de los antígenos del lado izquierdo y del lado derecho por parte de las células dendríticas. El escape de la inmunidad por los tumores es aquí el protagonista son los LTC, que son la defensa más importante del huésped frente a los tumores. Y a veces, bueno, en la gran mayoría hay mutaciones o que se impiden la respuesta de estas células, como por ejemplo mutaciones adquiridas por la beta-2 microglobulina que van a impedir el ensamblaje de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y también el aumento de la expresión de diversas proteínas que van a inhibir la función de los LTC. Uno de los puntos de control inmunitario mejor caracterizados es una proteína llamada PDL1, que es ligando de muerte celular programada 1. Y esta está expresada generalmente en la superficie de las células tumorales. Y bueno, ¿qué se ha podido avanzar científicamente gracias a esto? Pues el descubrimiento de los puntos de control que inhiben la inmunidad antitumoral ha permitido desarrollar anticuerpos que los bloquean, liberando de este modo los frenos de la respuesta inmunitaria. Este es el último subtema, que es la inestabilidad genómica como factor que facilita la malignidad, y puse varios ejemplos de patologías. El primero de ellos, introduciéndolas, es que existe una gran importancia de la reparación del ADN para el mantenimiento de la integridad del genoma, y esto se va a poner de manifiesto en varios trastornos hereditarios en los que los genes que codifican proteínas implicadas en la reparación del ADN tienen defectos. Por ejemplo, los pacientes que nacen con defectos hereditarios en los genes de reparación del ADN van a tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer, ya que en las células genéticamente no tienen esa capacidad para remediar alguna falla en su ADN. Y además se van a abordar los defectos en 3 tipos de sistemas de reparación del ADN. El primero es la reparación de los errores de emparejamiento. El segundo es la reparación de la escisión de nucleótidos. Y el tercero es la reparación mediante la recombinación. Y el primer ejemplo es el síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo, que este trastorno está caracterizado por carcinomas familiares de colon con afectación predominante del ciego y el colon proximal, y se debe a defectos en los genes implicados en la reparación de los errores del ADN. El segundo son la xerodermia pigmentaria, que básicamente es un trastorno autosómico recesivo que es causado por un defecto en la reparación del ADN y que se asocia a que la persona esté muy expuesta al sol. El tercer ejemplo son las enfermedades con defectos en la reparación del ADN
mediante recombinación homóloga. Por ejemplo, el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia y la anemia Fanconi, que todas ellas son caracterizadas por una hipersensibilidad frente a los agentes dañinos para el ADN, como la radiación ionizante o los agentes que provocan enlaces cruzados en el ADN. Y el último ejemplo son los cánceres causados por mutaciones inducidas. ¿Por qué? Por la inestabilidad genómica regulada, como las neoplasias linfoides. Un tipo especial de daño del ADN tiene un papel central en la patogenia de los tumores de los linfocitos B y T, que estos están encargados de la inmunidad adaptativa, de diversificar los genes de sus receptores de antígeno. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues los errores que ocurren durante el ensamblaje del gen del receptor de antígenos y el cambio de clase y la diversificación de los genes de las inmunoglobulinas, que pueden crear condiciones propicias para la aparición de pequeños tumores hasta que se forme una metástasis. Como por ejemplo, algo relacionado serían las neoplasias linfoides. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias por su atención.